Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, elegirás a 3 magistradas y 2 magistrados. En la boleta debes escribir el o los números que corresponden a las candidaturas de tu preferencia, en los recuadros ubicados en la parte superior de la boleta. Infórmate en ieecolima.org.mx. Vota el domingo 1 de junio. Tu voto es poder. Ejércelo. Instituto Electoral del Estado de Colima. Persea americana. 100 puntos. ¿Por qué sabes el nombre científico del aguacate? Oigan, ¿saben qué deberíamos conocer? ¿Quiénes son las candidaturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral? ¿Para qué? Por primera vez elegiremos estos cargos. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Este 1 de junio, vota por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. INE. Sé profesional de la información, de lo impreso a lo digital. Estudia la licenciatura en Periodismo Digital de la Universidad de Colima. Realiza contenido de calidad para web. Conviértete en tu propia agencia de noticias. Trabaja en empresas de contenido audiovisual y digital. Consulta www.ucol.mx. En Estudia en la UDC. El colectivo Calostro te ofrece datos interesantes sobre cosas irrelevantes. La baba de caracol incluye alantoína, ácido hialurónico, ácido glicólico y varios compuestos más. La película Lo que el viento se llevó tuvo un presupuesto menor a los $4 millones. El tercer nombre de Miguel Hidalgo era Antonio. 3 de Lengua pasa los jueves a las 7 de la tarde por Universo 94.9, con retransmisión los domingos a las 11 de la noche. 3 de Lengua, tu divertimento radiofónico de confianza. Desde la ciudad de Colima, México. XHUDC. Universo 94.9. Radio Universidad de Colima. Estudios y oficinas en Avenida Universidad 333. Colonia Las Víboras. Coordinación General de Comunicación Social. Dirección General de Radio Universitaria. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Suena la campana y los estudiantes salen al patio. Es la hora de educación física. Algunos están emocionados y otros no tanto. Buenos días, chicos. Hoy toca una sesión de acondicionamiento físico. Vamos a empezar con un calentamiento. Eso, profe, me encanta correr. Ay, no, correr es horrible. Mejor deberíamos dejarnos jugar algo tranquilo. Tranquila, Sofía, si te mueves demasiado, a lo mejor te da un ataque de energía. Vamos, chicos, es importante mover el cuerpo. Haremos un calentamiento sencillo. A ver, todos corriendo en su lugar. No entiendo por qué tenemos que hacer esto. No soy atleta. No se trata de ser atleta, Sofía, es para estar saludable. Exacto. Hacer ejercicio no es solo para los deportistas, también ayuda a concentrarse mejor en las clases y a sentirse con más energía. ¿Más energía? Lo dudo. Bueno, ahora vamos con unos estiramientos. No quiero excusas. Todos participantes. Bueno, pero solo porque si no me duele después todo. Eso es. Poco a poco verán que moverse también puede ser divertido. Y así, poco a poco, hasta quienes no les gustan, encuentran la forma de disfrutar las actividades físicas. Porque en cada salto, carrera y estiramiento, el cuerpo y la mente encuentran un equilibrio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Última Palabra. Y este día tengo el placer de presentar al invitado del día de hoy, el doctor Lenin Tlamatini Barajas Pineda. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas.
días, tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué bonita cápsula, me gustó muchísimo. Sí, ¿qué te refleja a ti que te has especializado en deporte, en educación física? Ahí pudimos ver en esta historia dramatizada cómo cada niño o niña, dependiendo de sus circunstancias, de sus hábitos, de los impulsos familiares y escolares, quieren o no el espacio de la educación física. Así es el día a día, ¿no? Lo cotidiano del educador físico. Justo me dejé llevar por la dramatización y me vinculé ahí, ¿no? Es bastante bonito. Y bueno, decirles que la última palabra se transmite en vivo, que nos va a dar mucho gusto leer o escuchar alguna pregunta, mensaje que quieran formular al invitado del día de hoy, quien nos viene a platicar sobre su tesis doctoral, Deporte Escolar, Curricular y Extracurricular en México. Haces un análisis y una prospectiva. ¿Cómo llegas a tu tema de tesis? Híjole, es una pregunta sencilla y compleja, porque ¿cómo se llega a un estudio del deporte escolar curricular? Yo creo que llegué por el propio vínculo de ser educador físico, de estar en cancha, y además por el gusto y afición de mi asesor de tesis doctoral, que en parte le gustaba mucho la historia y además le interesaba y ya tenía investigaciones precedentes de la historia del deporte y de la educación física en México. Y en tu tesis doctoral refieres que tras los Juegos Olímpicos de 1968, en los que México fue sede, el apoyo hacia el deporte se fortaleció, igualmente la infraestructura, se contrató a personal de educación física. A partir de esta nueva política impulsada tras los Juegos del 68, se brindó un nuevo enfoque técnico deportivo. ¿Cuáles avances consideras más significativos en el país? Sí, desde entonces. Una parte que mencionas es de los antecedentes históricos. Como te digo, mi asesor de tesis le gustaba mucho la historia, entonces me vinculó mucho a analizar la historia en ese sentido. ¿Y qué es lo que consideramos como avance significativo? Creo que es la profesionalización del docente de educación física. Anteriormente había muy pocas escuelas de educación física, muy poca formación. Se tuvo que echar mano de profesionales del área, de otras latitudes, de otros países, sobre todo de Cuba, y justamente a partir de la llegada de los profesionales cubanos se impulsa el deporte como tal, con un punto de vista de estructura, de composición corporal, de ejercicio físico, observando al cuerpo como un objeto, así tal cual, y se asocia a los Juegos Olímpicos porque carecíamos de, como ya lo digo, educadores físicos o entrenadores para que pudiéramos tener atletas que compitieran en esos Juegos Olímpicos pues muy famosos. Y hoy, 30 de abril, que celebramos a niñas y niños, pues es un tema vinculante en el que se forjan también determinadas identidades. Les quiero invitar, doctor, y al público que nos escucha, tal vez en sus oficinas, mientras circula por alguna calle o avenida de Colima, en sus casitas, una dramatización precisamente donde ponemos en diálogo a quienes han ganado para México alguna medalla olímpica. Muy bien. Desde los Juegos Olímpicos de 1968 en México hasta París 2024, un puñado de corazones mexicanos en la pista, en el tatami, sobre el agua o en el aire han dado alegría al país. Yo, Felipe Tibi Muñoz, fui el primero en obtener una medalla de oro. Era 1968 y nadé como si todo México me empujara. Sentí el rugido del país bajo el agua. Qué historia la tuya, Felipe. Yo crecí escuchando tu nombre. Yo, Soraya Jiménez, fui la primera mujer mexicana en lograr una medalla de oro en Sydney 2000. Aquel oro pesaba menos que las miradas de quienes no creían en mí, pero levanté las pesas y abrí la puerta a muchas más en la halterofilia. La marcha me enseñó paciencia, constancia, cada paso era resistencia y orgullo. Cuando crucé esa meta en primer lugar, lloré.
No solo gané yo, ganó México en caminata de 20 kilómetros. En el tatami de Beijing sentí el peso de todos los sueños. Con cada patada peleaba por mí, por mi familia y por México. Fue así que conquisté el oro en Beijing 2008, bronce en Londres 2012 y la medalla de plata en Río 2016. Al taekwondo dediqué mi infancia, adolescencia y juventud. Mis competencias en clavados los recuerdo como si fuera ayer. Volar desde la plataforma es lanzarte con la fe de que el agua te recibe con gloria. México vibró en cada clavado que di. Gané bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012. Y también en cada caída, el equipo mexicano de clavados aprendió a levantarse. Mis medallas de plata en Londres 2012 y Río 2016 son de lucha, de amor a este deporte. Ah, por cierto, soy Germán Sánchez. Mi flecha voló con viento azteca. Sabía que apuntaba a algo más que un blanco. Apuntaba al corazón de un país. Soy Alejandra Valencia y en tiro con arco gané medalla de bronce en Tokio 2020. México superó el número de medallas de Tokio, pero no gana aún una medalla de oro desde hace 12 años. Sin embargo, el fuego olímpico en México no se apaga, se transforma. Hoy, en cada rincón del país, alguien sueña con subirse al podio olímpico. Doctor Lenin Tlamatini Barajas Pineda, acabamos de escuchar las historias de algunas personas olímpicas. La Universidad de Colima hace un trabajo importante en el área deportiva, pero también de formación a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, que tienen esta línea en educación física. Ello en armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 3º y 4º consagran que tenemos el derecho a recibir una educación y una actividad física y la práctica formativa sistemática. Ahora bien, desde su perspectiva, ¿cuál es la brecha de jure o de facto? De otra manera podemos decir, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. ¿Cuál es su perspectiva? Sí, así como lo dices, hay mucho trecho, mucho todavía. Se avanza, pero se avanza lento, ¿no? Es un contingente de avance lento. Si bien ahora hay más espacios en el área de la práctica de educación física, de actividad física, de prácticas deportivas y recreativas, como derecho pues están los espacios, pero aún faltan, ¿no?, profesionales en el área que puedan estar ahí incorporados para orientar a la población. Y en ese sentido hago también un proceso de reflexión en el entendido de que si bien llevamos dando clases de educación física durante 11 años a la población, desde preescolar hasta secundaria de manera obligatoria, no hemos logrado todavía que las personas sean independientes motrizmente hablando, digamos algo así como una emancipación motriz. Algo hace falta, ¿no?, que hagamos los educadores físicos, porque los espacios están, las instalaciones están, se ha avanzado poco a poco en ello. Sin embargo, hace falta la contratación de profesionales para que trabajen en esos espacios, pero además hago esta reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos durante las clases de educación física, durante todo este tiempo, para que la población sea físicamente activa? Algo hace falta por ahí. Sí, varias cosas que luego se reflejan en estadísticas de salud, por ejemplo, tasas de obesidad o de enfermedades crónico-degenerativas que con ejercicio y práctica cotidiana se podrían remediar. Tenemos que hacer un corte identificación de Universo 94.9 y regresamos. Recuerden, estamos en vivo, nos encantará leer o escucharles a través del 312-31-610-53. Regresamos. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Somos parte de una sociedad globalizada que avanza constantemente. Estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Colima. Asesora a empresas en el mercado internacional. Representa organismos intergubernamentales y agencias internacionales. Consulta www.col.mx en Estudia en la UDC.
Los fines de semana son de radionovelas en Universo. Demos cumplimiento a nuestra terrible labor. Sí, señor. Estamos todos armados, como la noche en que visitamos la guarida de nuestro enemigo en cualquier ataque espiritual o carnal. Estamos listos, señor. Madamina, en cualquier caso, estará usted completamente a salvo aquí. Drácula, el clásico de la literatura gótica, llega a nuestra frecuencia cada sábado a las 9 de la noche, en adaptación radiofónica de Radio Educación. Desde Radio Universidad Veracruzana te compartimos los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La Universidad Veracruzana, a través de Radio V, presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Disfruta de estas retransmisiones cada sábado a partir de las 4:30 de la tarde. Transmitiendo desde el campus central en la Universidad de Colima, México. Escuchas XHUDC. Universo 94.9 FM. Avenida Universidad 333, Colonia Las Víboras. Correo radio@ucol.mx. Llama al 312-316-1053. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. A recoger el salón y salir a jugar. Bueno, regresamos al estudio de la última palabra. Celia Cervantes conversando con el doctor Lenin Ramatini Barajas Pineda a propósito del deporte escolar, curricular y extracurricular y el análisis que él hizo en su tesis doctoral. Hablando de esto, ¿puedes por favor comentarnos sobre tu vitrina metodológica, es decir, los métodos, las técnicas que empleaste para realizar tu investigación doctoral? Sí, digamos que se puede dividir en dos. Como te comentaba en la sección anterior, mi asesor Manuel Bisuete le gustaba mucho la historia, por lo tanto, la primera sección de mi proyecto de tesis fue de análisis bibliográfico, de corte histórico, justamente por una situación en la que
caímos así como serendipia, ¿no? Que fue los profesores de educación física españoles que se vinieron del exilio a México en el gobierno de Lázaro Cárdenas, y fue como algo bastante interesante. Hicimos análisis histórico, una sección del proyecto de tesis, y la otra sección se compone por, digamos, una investigación de tipo observacional, descriptiva, utilizando como técnica para la recuperación de información la encuesta. Encuestamos a más de 1,000 estudiantes de educación física en formación, encuestamos a más de 600 padres de familia y encuestamos a 40 expertos en educación física y deporte escolar, con el objetivo de conocer cuál era la perspectiva de cada una de estas áreas en función de los conceptos, los antecedentes que tenían sobre el deporte escolar curricular y el deporte escolar extracurricular. ¡Wow! Una vitrina metodológica con una muestra impresionante en los distintos perfiles que están vinculados con el deporte. Así es. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos o resultados de investigación, doctor Lenin Tlamatini Barajas Pineda? Sí, bueno, de lo que yo pudiera recuperar es la concreción de la falta que nos hacen las federaciones deportivas para que abonen a el deporte general. Digamos que tenemos en la estructura organizacional a la CONADE, que es la que se encarga de atender y cumplir con el artículo que tiene que ver con la práctica del deporte en el país, y además tenemos a la Secretaría de Educación, que se encarga también de administrar y llevar a cabo la educación física escolar. Sin embargo, está dentro del organigrama de esta estructura las federaciones deportivas, estas que se encargan del deporte federado, el deporte digamos, desde un enfoque competitivo, pero que dejan mucho que desear aún. Se quedan solamente en la administración de ellos mismos y no abonan de manera sustantiva a la CONADE. Y siempre ha ocurrido eso, es un acontecimiento histórico que sigue vigente, ¿no? Yo mi tesis la desempolvé un poquito, te estoy hablando que en el 2019 la publicamos, y ahora que la volví a releer, pues no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Se mantiene muy similar, cambian algunas estructuras, los nombres de algunos departamentos, etcétera, pero todo lo demás parece... A nivel operativo, digamos, y 6 años te lleva una generación. Así es, y estamos hablando que hicimos un análisis histórico, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo en México, y como te digo, avanzado lento, pero se siguen manteniendo algunas dinámicas, ¿no? Complejas. Es complejo atender y administrar el deporte en México. Sí, en tu tesis precisamente analizas que los juegos deportivos extracurriculares despliegan talentos con alto nivel competitivo, pero también existen estas cuentas pendientes reflejados en tu documento recepcional. Esto, entre las cosas pendientes, es que no fomentan un ambiente lúdico, de convivencia entre iguales, que tienen de pronto un carácter selectivo y que excluyen a los que, entre comillas, no son hábiles, por lo tanto no favorecen la inclusión y desatienden el principio de equidad. ¿Puedes ampliar tu perspectiva al respecto? Sí, así es. El deporte escolar extracurricular es aquel que se desarrolla fuera del entorno educativo. Generalmente se visualizan en las canchas, en los clubes, y el enfoque que se desarrolla ahí es competitivo, eminentemente competitivo, y al ser competitivo, pues se busca el mejor, ¿no? Se busca el ganar. Y como se busca el mejor y se busca ganar, se convierte en una especie como de cuello de botella, en el que hay mucha participación abajo, pero luego se va haciendo más angosta y solo llegan muy poquitos que llegan a cruzar ese pequeño cuello de botella. Esto es así, el deporte competitivo es así, se debe de entender así porque así funciona. Sin embargo, dentro de esa misma perspectiva del deporte extracurricular, hay un enfoque completamente diferente que es el educativo, que no está peleado en absoluto con el competitivo. Puede ser educativo
puede ser disfrutable, puede ser de gozo, y al mismo tiempo puede llegar a ser este chico que está entrenándose ahí, puede llegar a ser una persona con un alto nivel. Sin embargo, observamos prácticas de pequeñitos muy vinculadas a una práctica de un entorno de adulto, y lo tratamos como adulto, incluso hace su práctica deportiva con taquetes, o sea, como si fuera un adulto como tal. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Digamos que buscar la máxima participación, la coeducación, la promoción en valores dentro de la práctica deportiva en esos entornos también extracurriculares, no solamente en la escuela, que se ve con un enfoque vinculado a los valores y a la promoción del conocimiento, sino que también en esos espacios se puede, como educador físico, pues hacer la función de educador, se antepone ese concepto como tal. Al escucharte, queremos presentar una pequeña participación de Marijo, hija de compañera nuestra, de la doctora María Ramírez, a quien le mandamos un saludo. Y en el pasillo del quiz le pregunté, ¿qué haces? ¿Qué te gusta del deporte? Vamos a escuchar a Marijo. Muy bien. Me gusta jugar a las trays, a esconder sardinas y a Chucha Sin Fin. Y Chucha Sin Fin se trata que todas las traen como trays, pero diferente. Que cuando tocas a una persona se sientan y deben de decir el nombre para que toquen a esa persona, y la que tocan se sientan y hasta que toquen a la persona que te tocó ya puedes levantarte y tocar a más personas. Y lo que no me gustó fue cuando en el juego estábamos allí, yo estaba allí, y cuando yo aventé la pelota yo agarré el cono y me sacaron, pero después me formé y los fuimos a un lugar y nos andaban dando cosas para brillar y los metimos a un lugar oscuro y brillamos. Doctor Lenin Barajas, acabamos de escuchar la frescura de una niña de 6 años y que nos dice, me sacaron, pero va relacionando ciertas dinámicas, lógicas, reglas, procesos de socialización humana. Todo esto está enmarcado en un deporte y que tiene una relación con lo que usted mencionaba. No necesariamente tenemos que meter a un juego estructurado a los peques, sino que de manera creciente hay que primero enamorarles del movimiento y de la actividad física. Es correcto. Hemos avanzado en muchos sentidos con respecto a la conceptualización del cuerpo. Anteriormente era un costal de carne y hueso como tal, y ahora vemos al cuerpo humano como un sistema abierto. Es decir, como educador físico vemos al niño que además de ser de carne y hueso siente, se comunica, se expresa, y tratamos como educadores físicos justamente de desarrollar todo el aspecto humano, entre comillas, humano de los pequeñines. El tiempo de la última palabra está llegando a su fin, doctor Lenin Barajas Pineda. No, tenemos una felicitación de parte de la doctora Irma López Rasgado. Muchísimas felicidades. Gracias. Y comenta que es genial el doctor Fernández Jiménez. Muchísimas gracias. Lo conoce. Y por último, queremos preguntarte, ¿a dónde te ha llevado tu tesis? Híjole, mi tesis me ha llevado a muchos lados, a conocer a muy bonitas personas, entre ellas el doctor Manuel Bisueta, a quien le mando un saludo desde España, seguramente estará dormido en este momento, y me ha llevado a profesionalizarme un poco más, conocer un poco más de este gran mundo de la educación física, de la cultura física, y me ha llevado también a ser una mejor persona. En este sentido, estoy muy contento por haber desarrollado este proyecto de tesis e invito a que se vinculen más a esta área y les aseguro que les gustará.
entre otras cosas, me ha llevado también a muchas canas. En su juventud, doctor. En mi juventud. En fin, a muchas cosas. Muchísimas gracias. Apreciamos que haya venido a dialogar este 30 de abril del Día del Niño y de la Niña, para que nuestro peque interior que está por allí lo saquemos a jugar al trompo, también al charangay, con la pelota, en cualquiera de los deportes. Yo me despido, Celia Cervantes, agradeciendo el apoyo en el control de micrófonos de Ernesto Montes de Oca, en la transmisión en vivo en Facebook, al ingeniero Enrique Flores, a todo el equipo de Universo que nos ha apoyado, en especial a su directora Marina Vázquez. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9. Hasta la próxima. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia te ofrece la maestría en producción pecuaria. Investiga sanidad,